Bienvenidos al Grupo Cristiano Calle Belén. Como todas las semanas, nos reunimos para escuchar o nos conectamos a escuchar la palabra de Dios. Es tan importante oír que Dios nos anima a través de la Biblia. Él tiene mensajes alentadores en un tiempo tan difícil como este, en el cual oímos solamente cosas negativas, malas noticias, pero Él nos trae la buena noticia, que es la palabra de Dios. Y en esta noche compartirá con nosotros nuestra gran amiga Marta de Carduce. Puedes comenzar, Marta. Buenas noches y bienvenidos a esta reunión del Grupo Cristiano Calle Belén. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida esta noche a esta reunión durante la cual voy a compartir con ustedes el primer capítulo de la carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera carta. El primer capítulo de esta carta habla de un tema muy interesante y de muchísimo valor para nuestro crecimiento. Dice que la primera carta de los tesalonicenses es el primer documento que se escribe en el Nuevo Testamento, aún antes que los evangelios. También se menciona que fue escrita por Pablo desde Corinto. Él estaba muy ocupado en Corinto y desde allá fue que escribió esta carta. Se dice que fue escrita entre el año 50 y 51 después de Cristo. Y también se dice que es una carta que va muy cargada de agradecimiento, en especial por parte de Pablo hacia el crecimiento y el avance de la iglesia de Tesalónica. Dice que la iglesia de Tesalónica fue la segunda mayor iglesia en el continente europeo. Y cuando Pablo estaba tan ocupado en Corinto y estaba preocupado por la iglesia de Tesalónica, porque era una iglesia recién nacida, él quería realmente saber cómo estaban los creyentes. Al no poder ir él le pide a Timoteo que fuera en su lugar a visitar a la iglesia de Tesalónica. Y Timoteo va y regresa con un buen informe, un buen reporte de esa visita a la iglesia de Tesalónica. Y eso alegra muchísimo el corazón de Pablo y de Timoteo también, por supuesto. Obviamente, pues el pueblo de Tesalónica y Pablo, pues querían reunirse y querían estar juntos, pero pues realmente las ocupaciones de Pablo no le permitían. Entonces, vamos a empezar a leer esta epístola que de verdad es tan hermosa. Vamos a empezar por el capítulo 1, el versículo 1. En el saludo dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esta es un saludo inicial que acompaña la gran mayoría de los documentos que escribe Pablo. Y es tan hermoso, ¿verdad? Es como una bendición. Gracia y paz. Gracia y paz son dones que el Espíritu Santo nos da y solamente pueden venir de parte de Dios. No es algo que podemos comprar ni en la tienda ni en el mercado. Es algo que Pablo confiaba en que el Señor se lo iba a dar a los tesalonicenses. Entonces, vamos a seguir en el versículo 2, que dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y aquí vemos el agradecimiento de Pablo, ¿verdad?, por la gente de Tesalónica. Él de verdad daba gracias a Dios por ellos y también oraba por ellos, que son dos hermosos ejemplos que nos da Pablo aquí para nosotros poder hacer también,
Esto es algo digno de imitar. Entonces, en el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, pienso yo, es fascinante, es algo espectacular. Yo considero que esta es la parte como central de este capítulo para mí, porque siento que aquí hay una enseñanza que nos puede ser muy útil para nosotros, para toda la vida. El primer punto que menciona, o sea, son 3 puntos súper importantes. El primer punto, que es algo que a Pablo le alegraba, y él de verdad, delante de Dios, él siempre presentaba esto y agradecía. Número 1, la obra de vuestra fe. Número 2, del trabajo de vuestro amor. Y número 3, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Son 3 cosas tan valiosas que si nosotros las utilizamos y si nosotros las practicamos, nos va a ir como le fue al pueblo de Tesalónica, y quizás hasta mejor, porque son 3 prácticas que ellos utilizaban para bendecir a los demás, y eso es lo más grandioso. Dice, el primero dice, la obra de vuestra fe. Dice en Hebreos 11:1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y definitivamente estas personas de Tesalónica fueron multiplicando la palabra uno a uno, pero ellos lo hacían porque ellos tenían fe de que lo que ellos estaban haciendo, el Señor lo iba a multiplicar y lo iba a bendecir. Y aunque no lo estuvieran viendo, era esa seguridad, esa certeza, que aunque no lo veían, era algo que iba a llegar. Dice en Hebreos 11:6 también, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe es un ingrediente que sí o sí tiene que formar parte de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro actuar, de todo lo que nosotros hagamos. Nosotros tenemos que ser personas de fe. En Hebreos vemos muchos que caminaron por fe: Abraham, Moisés, Sara. En el Antiguo Testamento vemos a Josué, vemos tantas personas que caminaron y que fueron ejemplo de fe, ¿verdad? Y definitivamente que nuestra fe tiene que ser un ejemplo para otras personas, porque muchas veces personas viven pruebas y dificultades, y si nosotros podemos transmitirle ese ejemplo de fe, verdaderamente vamos a ser de bendición para ellos, y esa fe entonces va a producir más fe en ellos, y es una cosa que entonces no se puede detener, y eso fue lo que pasó en el pueblo de Tesalónica. Entonces, el segundo punto dice, del trabajo de vuestro amor. Y definitivamente que cuando dice del trabajo, sabemos que fueron diligentes y fueron trabajadores, pero en el amor. Y es tan importante esa parte porque ellos lo hicieron de esa manera para sostener a la iglesia de Tesalónica. O sea, con ese amor ellos lo hicieron y ellos pudieron bendecir y amar a los demás. Dice en 1 Corintios 13, del 1 al 8. Es un poquito largo, pero quiero mencionarlo porque aquí hay muchos detalles
que son importantes que debemos atesorar. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, que si yo voy a hablar a las personas del reino de Dios y de lo que ha hecho el Señor en mi vida, si yo lo hago simplemente por cumplir o simplemente por quedar bien con esas personas y no lo hago con amor, entonces simplemente estoy haciendo ruido. Eso es lo que dice aquí. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Porque si yo hago todas estas cosas pero sin amor, en verdad no produce lo mismo que produce cuando se hace con amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, si yo lo hago por venganza o si yo lo hago por decir que soy una persona extraordinaria o si yo lo digo porque quiero lucirme o lo que sea, pero no lo hago con amor, entonces de nada sirve. El amor dice que es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, porque obviamente el amor abarca todo lo que aquí no está, que es pensar en el otro primero que en uno, pensar en llevar ese amor de Jesús a los demás. Dice que el amor se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y a mí me impresiona porque cuando uno recibe tanto amor por parte de Jesús, cuando uno recibe tanto amor directa de parte del Señor, cuando uno entiende que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él permitió que lo martillaran en esa cruz, que lo azotaran, y lo hizo por amor. Eso tiene que ser como la principal esencia que debemos tener nosotros en nuestras vidas. El Señor, cuando Él está en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando nosotros estamos nutridos de Él nos hace amar a las demás personas y nos hace amarlos de una manera muy, muy, muy especial y nos hace hacer todas las cosas con amor. El amor del cual se refiere aquí es un amor que está vinculado con la santidad, con la pureza, que viene directamente de Él. El trabajo de nuestro amor, cuando lo dice allí en Primera de Tesalonicenses, se refiere al servicio nuestro con amor para el reino de Dios, para que otros puedan conocer al Señor. El siguiente, el tercero, dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad que aquí hay dos palabras muy importantes. Una es la palabra constancia y la otra es la palabra esperanza. Y cuando buscas en un diccionario la palabra constancia, lo que significa es que es constante, no se detiene, perdura, es algo que sigue, que continúa. No es algo fluctuante, no es algo que simplemente desaparece o lo tengo hoy y mañana no lo tengo o mañana no lo experimento, pero es constante. Y nosotros no podemos ser personas que fluctuamos tampoco en nuestra esperanza y en nuestra creencia en el Señor. Y
ahí vamos a la palabra esperanza y dice que esperanza es sentido de expectación confiada. O sea, es con confianza y es una certeza sólida. La esperanza es que yo estoy clara y segura de lo que yo estoy esperando. Dice que descansa sobre las promesas de Dios. Al yo leer la Biblia, al yo leer la palabra, yo puedo conocer lo que Dios espera y quiere para mí. Y yo me puedo poner sobre esas promesas que Dios me ha hecho y de ahí confío en Él. Pero una cosa importante es que la esperanza no es inferior a la fe, es una extensión de la fe. La fe es la posición presente de la gracia. O sea, yo sé que el Señor gratuitamente me va a dar esto. Y la esperanza es la confianza en el cumplimiento, o sea, en el futuro de esta gracia, de lo que yo voy a recibir. Y es tan importante que nosotros caminemos en estos 3 puntos tan importantes. En el versículo 5 habla sobre el buen ejemplo. De ahí en adelante habla sobre el buen ejemplo y quiero compartir con ustedes un poco sobre eso. En el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea que aquí Pablo les dice a los tesalonicenses que el evangelio no solamente les llegó a ellos de palabra, sino que vino con poder, con el Espíritu Santo, con la certidumbre, la certeza, esa esperanza de que ellos fueron quienes les compartieron eso y lo hicieron con amor. En el 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y este versículo 6, amarrado al 5, vemos claramente que Pablo, Silvano y Timoteo fueron ejemplo para las personas de Tesalónica. Y aquí les dice, y ustedes fueron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, o sea, acogiéndola en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. O sea que también habla aquí de que fue algo sobrenatural la forma como ellos lo recibieron. Y entonces allí habla de que ellos han sido ejemplo. En el 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, wow, yo digo, definitivamente han sido ejemplo, porque no solo es ir como un papagayo hablando y hablando y hablando, sino el ejemplo que se le da a las personas de fe, de esperanza, de amor y de esa confianza y de conocimiento de la palabra. Entonces en el 8 dice, porque partiendo de vosotros, o sea, de la gente de Tesalónica, ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, ellos la divulgaron, ellos no se quedaron callados, ellos no lo escondieron, ellos no lo guardaron, sino que ellos lo divulgaron, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. O sea, no se quedó allí, sino que se extendió. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea que estas personas en Tesalónica fueron tan buenos aprendices y tan buenos imitadores que ya Pablo
no tenía que volver a decir toda la historia nuevamente porque ellos ya lo habían hecho. Dice, porque ellos mismos en el 9 cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Señor vivo y verdadero. Y entonces, de verdad que qué bonito cómo se reporta de ellos de esa manera también. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea que aquí podemos ver que estas personas de Tesalónica fueron imitadores y fueron ejemplo, y ellos expandieron, ¿verdad? Todo lo que ellos aprendieron lo transmitieron. Y dice aquí en el versículo 8, ¿verdad? Que dice que porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Y ahí yo me pongo a pensar que nosotros también hemos podido ser receptores, ¿verdad? Hemos recibido de esa buena palabra, de ese buen ejemplo, de esa buena historia por parte de Pablo, obviamente, y de los tesalonicenses, porque su testimonio para nosotros ha sido valioso. Así que quiero tratar ahora de transmitirles un mensaje que va amarrado a esto, y es la parábola de los talentos, porque el mismo Señor Jesús en Mateo 25, del 14 al 30, dice, en esta parábola dice que porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces habla, y yo creo que esto pues es una parábola que es familiar para casi todos nosotros. Dice que a uno de los siervos le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a otro le entregó 1 talento. Y entonces cuando regresó, después de un tiempo, le preguntó al que le entregó 5 talentos, y este le dice, bueno, yo negocié y aquí te tengo 5 talentos más. Y le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. De igual manera, al que había dado 2 talentos, trajo 2 talentos adicionales. Él los negoció y pues los multiplicó y trajo 2 talentos adicionales. Igual le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquí me encanta escuchar esto, porque de verdad que qué bonito que el Señor pueda decir, oye, qué bien que hiciste tu trabajo, ahora te voy a poner sobre más y entra en el gozo de tu Señor. Pero miren qué le pasa, ¿verdad?, al que le entregó solamente 1 talento. Dice que este siervo le dice, te conocía que eres hombre duro, tuve miedo y lo escondí, y le devolvió el que le había dado, o sea, el único talento que le había dado. Entonces el hombre le contesta y le dice, siervo malo y negligente, y ordenó quitarle el talento que le había entregado. O sea, imagínense, malo y negligente, 2 palabras muy fuertes. Y más adelante dice, y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allá será el lloro y crujir de dientes. Entonces, aquí vemos unas palabras muy fuertes hacia este hombre que simplemente pues había escondido su talento, no lo había, como dijeron en Tesalónica, ha sido divulgada, ¿verdad?, la palabra del Señor. Ellos la expandieron, ¿verdad? Ellos sí no fueron como este hombre malo y negligente e inútil, ¿verdad? Es una palabra fuerte, ¿verdad? Pero es algo que
para nosotros nos debe guiar y enseñar y hablar. Porque al final, ¿qué he hecho yo con mis talentos? ¿Qué he hecho yo con lo que me ha dado el Señor? Con los 5, los 2, el 1 o los miles de talentos que el Señor me ha dado. Si viniera a visitarnos Timoteo, ¿cómo sería el informe? ¿Cómo sería su informe? Y me he pasado muchos días pensando en esto, porque no es una palabra suave, es una palabra que tiene mucha firmeza, pero de verdad que yo le pido a Dios que el Señor nos encuentre, ¿verdad? Obrando y caminando en fe, así como la gente de Tesalónica, que el Señor nos encuentre trabajando en amor, ¿verdad? Por su reino, y que el Señor nos encuentre practicando constancia en la esperanza, que no estemos fluctuantes, que tengamos ese trabajo constante en la esperanza por el reino eterno de nuestro Señor. Que Dios les bendiga y que esta palabra de verdad nos ayude a poder divulgar la palabra del Señor y a poder expandir el reino de Dios a donde sea que nosotros vayamos. Buenas noches y que Dios les bendiga. ¿Cuánto nos has bendecido, Marta, con ese mensaje de la palabra de Dios, de las epístolas, la iglesia de Tesalónica? ¿Cuánto detalle pudiste compartir? Es hermoso, de verdad, ver todos esos mensajes de las iglesias primitivas. Y hay algo que tú mencionaste del capítulo 1 de la primera de Tesalonicenses, y fue la fe, el trabajo de amor y la constancia. Esas son 3 cosas importantes que llamaron mi atención y que yo sé que es cierto que debemos de caminar en ellos. Además de todo, quisiera decir o añadir que nos estamos reuniendo todos los domingos de forma presencial y quisiéramos invitarlos. Calle Belén, o el Grupo Cristiano Calle Belén, es una comunidad, una familia que lo espera con los brazos abiertos a todos ustedes. Los invitamos. Tenemos nuestras reuniones a las 11 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. Estamos ubicados en Costa del Este, en el edificio de la BMW. Así que bueno, los esperamos y hasta luego. Dios, te entrego mis cargas, te doy mi aflicción. Vengo a ti quebrantado, necesito tu paz. Cuando el mundo se acaba, tus promesas no fallarán. Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Yo te
Recuerda